Bueno, ¿se escucha bien? ¿Atrás? Buenas noches a todos, hermanos y hermanas. Los que tengan Biblia, si quieren abrirla en la primera carta de Juan, no nos vamos a ir de ahí. Y esta palabra es un mensaje tomado de esta carta de Juan, del primer capítulo y segundo, y habla de nuestro gozo, el gozo completo en la comunión con Dios. ¿Todos quieren gozo? Miren lo que dice, para que habla de que nosotros nos alegramos con un gozo inefable y glorioso, dice el apóstol Pedro. Por el amor a Jesucristo, aunque no lo veamos, ahora nos alegramos. Y esta carta del apóstol Juan fue, de alguna manera, un refuerzo de muchas cosas que ya estaban, ¿no? Porque lo que han oído desde el principio, dice, ¿no? O sea, que les recuerda cosas que ya sabían. Esta carta está escrita a cristianos. O sea, nosotros hoy, los que estamos acá presentes, somos todos hermanos y hermanas en la fe y conocimos al Señor. Hemos recibido este evangelio de salvación y de alguna manera este apóstol Juan, el apóstol amado que escribió el evangelio de Juan, que es el cuarto evangelio, o sea, de los cuatro evangelios es el más revelador en cuanto a la deidad del Señor, ¿no? Es diferente a los otros tres evangelios. Y en la carta también retoma esa defensa de la persona del Señor, justamente contra doctrinas, ¿no? que no eran cristianas, sino que se les puede llamar pseudo-cristianas, si quieren, o anticristianas, porque un falso Cristo es un anticristo. Vamos a leer entonces el primer capítulo, o la primera parte mejor, y vamos a ver un poquito del tema. Son dos evangelios, el evangelio. No. O la primera carta. La primera carta, La primera de Juan, vamos a leer voy a leer algunos pasajes de la introducción, así la vamos estudiando, atesorando y desmenuzando, porque a veces realmente uno se da cuenta de la cantidad de contenido condensado que está nada más que en el primer capítulo, entonces primero y segundo capítulo. Dice Juan 1:1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Con esa introducción vemos que Juan se dirige a los que, ¿no? A los que le han dado testimonio, ¿no? Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. O sea que ellos fueron testigos, el apóstol, de el verbo, ¿no? Dice, el verbo de vida fue manifestado y estuvo entre ellos, como lo dice el primer capítulo de Juan, en el Evangelio, en su momento, ¿no? Que él escribe. Acá vuelve a hacer la misma introducción, lo que era desde el principio, ¿no? ¿Qué era desde el principio? La vida. En el principio estaba el verbo y el verbo era con Dios. Y esta comunión con nosotros, ¿no? ¿En qué radica? ¿Cuándo tengo comunión con otros creyentes y cuándo no tengo comunión? Porque la comunión, dicen, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea que ahí está poniendo al Padre y al Hijo
y nosotros en relación a ellos. Esa es nuestra comunión. Y en la comunión ¿qué cosas hay en la comunión? Yo al menos encontré tres cosas básicas de una comunión. Sí, pero englobadas. Unidad, intimidad y cosas en común. Ahora, en estos 2 capítulos de Juan, vamos a tratar de ver en qué consiste la unidad, en qué consiste la intimidad y en qué consisten las cosas en común. Cosas. Y dice, vamos a seguir leyendo, el versículo 4 dice, estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea que hay un gozo. Ese gozo inefable y glorioso del que hablaba Pedro en su carta, ese gozo, ¿no?, que el Señor le dice, para que en mí tengan gozo, en mí tengan la alegría, en el mundo tendrán aflicción, pero yo he vencido al mundo. Entonces, ese gozo se da en la intimidad con Dios, en conocer los misterios del reino, en atesorar ese más excelente peso de gloria que se va a manifestar en el reino del Señor. Cuando Pablo escribía sobre ese eterno peso de gloria, es porque tenía una vida íntima y privada con Dios que no tenía la gente incrédula, que lo maltrató, que lo persiguió, que lo encarceló, que no lo comprendió, y que muchos también, de los que también eran religiosos, también predicaban contra Pablo, etc. Sin embargo, en esos sufrimientos, padecimientos y dificultades, el apóstol encontraba un más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, eso es posible cuando uno tiene intimidad con Dios. Si vos tenés intimidad con Dios, te va a sostener Dios. ¿De dónde emana la vida? Del corazón, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, ¿qué es lo que más tenés que cuidar? Tu corazón. Y el corazón es sinónimo de mente, de donde emanan los pensamientos, dicen las traducciones más nuevas, ¿no? La traducción viviente. Entonces, ¿qué es lo que pensás? ¿De dónde provienen tus pensamientos? ¿Quién alimenta tu pensamiento? ¿La palabra de Dios o la opinión de alguien X? Porque cuando tu opinión proviene, ¿no?, tus pensamientos se alimentan de la opinión de los hombres, vas a ser esclavo de los hombres. Y Pablo no era esclavo de los hombres, ¿no? Es más, si todavía agradara a los hombres, dice Pablo, no sería siervo de Jesucristo. O sea, que todavía él tendría que decir las cosas que la gente quería que le predique, obviamente iba a ser un enviado de los hombres y no de Dios. Pero él sirvió a Dios, ¿no? Entonces, dice, y esto que va a decir Juan ahora, hermanos, también, en ese gozo, tiene una importancia muy grande y es también de lo que se trata los 2 primeros capítulos, 3 de la carta, porque dice, este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, el mensaje que hemos oído de él es Dios es luz. O sea, la luz es algo que no tiene tinieblas, o sea, no tiene ninguna mentira, no tiene ninguna maldad, no tiene ninguna injusticia, no tiene impureza. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo, ¿verdad? Y es el Señor Jesús. El Señor dice, yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, porque tendrá la luz de la vida. La luz nos lleva, dice, en tu luz veremos la luz. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, ¿y con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. O sea, siempre vamos a encontrar que la voluntad de Dios es para nuestra bendición, para nuestra gloria, para nuestra perfección, para nuestro crecimiento. Siempre va a ser el bien. Aquellos que siguen a Jesucristo van a cosechar
de los frutos, ¿no? Dice que siembra para el Espíritu, del Espíritu que va a sembrar, que va a cosechar. Vida y paz. Pero una calidad de vida, no vida. Sí, bueno, vivos estamos todos. Pero el que siembra para el Espíritu va a cosechar vida en esta vida, la vida de Dios en él, vida abundante, que dijo el Señor, yo vine para que tengan vida en abundancia, una vida grata, una vida de regocijo, de paz, de seguridad, de tranquilidad, sin afanes, sin ansiedad. Porque el Señor dijo, no se afanen, porque vuestro Padre sabe de quién tiene necesidad y Él se va a ocupar de ustedes si ustedes se ocupan de buscar el reino de Dios y su justicia. Por eso es importante ver que, miren lo que dice Juan ahora en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿no? Pero fíjense que dice el Padre y el Hijo, y ahora habla de uno solo, comunión con Él. Porque el Padre y el Hijo están unidos. O sea, si tenés el Padre, si tenés el Hijo, tenés el Padre. Si no tenés el Padre, no tenés el Hijo, lo dice después Juan. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él, con la deidad, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Las tinieblas es todo aquello contrario al amor, la paz, la bondad, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, la humildad. Todo lo que contrario a eso es tiniebla, ¿no? Entonces, este andamos tiene que ver con una práctica. No es que, bueno, cometí un error, tuve un problema. No, este es un andar en tinieblas. O sea, una persona que mantiene una mentira, que mantiene un engaño, que no habla la verdad, que continuamente está siendo injusto, esa persona anda en tinieblas. Y no practicamos la verdad, dice. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea que el andar en luz es, primeramente, reconocer la verdad. O sea, si yo peco contra alguien, no es que ando en tinieblas. Porque si yo voy y confieso mi pecado, ando en luz. Y por eso dice, entonces tenemos comunión y la sangre nos limpia. O sea, ¿qué tengo que hacer para andar en luz? Confesar. Sencillo. Dios está en luz, ve todas las cosas. Si yo guardo las cosas acá, odio contra mi hermano, bueno, la comunión se rompe, porque Dios está en luz y nosotros estamos desnudos delante de Él. Entonces, nuestra comunión, nuestro llamado a la comunión y gozo es con Dios, que ve todas las cosas y es mayor que nuestro corazón. Sí, Lucho. Confesarme y arrepentirme. Confesarme y arrepentirme. Claro. El confesar es reconocer el error y sí, tiene que ir acompañado del arrepentimiento, que es, como lo ha ilustrado, volverme, o sea, dejar las armas, ¿no?, de injusticia, tomar las armas de verdad, o sea, un cambio, sí, vale. El versículo, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Amén. Entonces, esto es muy importante porque es la vida cotidiana de los creyentes que siguen a Dios, ¿no? Porque estamos siguiendo a un Dios de verdad, a un Dios transparente, ¿no? Es lo que nos interesa, es esa limpia conciencia. Porque el mandamiento, le dice Pablo a Timoteo, el fin de este mandamiento es la fe no fingida, ¿no?, y un amor nacido del corazón limpio. Dios te limpió el corazón para que ames sin hipocresía, sin impureza, sin doblez. Sí, Lucho. Sí, el otro día charlaba con Dani de esto y él me contaba que en su diario vivir él estaba arrepintiéndose, no sé, 7, 8 veces por día, como algo cotidiano. A mí me pasa bastante parecido también, o sea, esto no, lo que quiero transmitir es que no es retórico, es una práctica que tenemos que llevar adelante todo el tiempo, donde nos encontramos en pecado,
y entender que el afán es pecado, el miedo es pecado, hay un montón de cosas que no. Pecado no es, no sé, la fornicación únicamente, por decirlo de alguna manera. O sea, pecado es, el Señor nos manda, no teman, y estamos temiendo, pues, todos ya saben que yo soy partidario de que en el plano del pensamiento no es pecado, pero hay algunas cosas que no pasan del pensamiento y que sí son pecados. Por ejemplo, el temor o el afán. Es un pecado, porque si yo estoy temeroso, tengo que arrepentirme. Sí. Hay algo que podemos explicar, es la debilidad y la injusticia. La debilidad no es lo mismo que la injusticia. La injusticia es voluntariamente hacerle daño a otro, y la debilidad es yo, por ejemplo, temer. Entonces, es falta de fe, es pecado, pero hay pecado y pecado. O sea, está el pecado donde yo daño a otro y el pecado que me daño yo a mí mismo, o el pecado que no me deja obtener todo el bien que puedo. Porque justamente Dios quiere que estemos completos, plenos, sin que os falte cosa alguna, ¿no? Perfectos y cabales. Entonces, justamente, comenzamos, Santiago dice, sin doblez de corazón. Tener un corazón puro es primeramente entregar el alma, elevar el alma a Dios a través de Jesucristo. O sea, el otro día compartí lo que habla de la fidelidad. La fidelidad no es nada más hacer una promesa. Es entregarse el alma a alguien y no traicionar a esa persona. Entonces, si yo busco agradar a Dios, si yo busco agradar a mí, al que me salvó, ¿no? Al Señor, Pablo mismo dice, en 2 Corintios, creo en el 4 o en el 5, habla de, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, dice, el amor de Cristo nos constriñe. Entonces, cuando yo reconozco que la iglesia es del Señor, que mi mujer es del Señor, que mis hijos son del Señor, mi vida le pertenece, en el sentido de que Él es el Señor y me dice, vos tenés que vivir así. Si vos sos sabio, ¿qué vas a decir? Sí, Señor, por supuesto, es lo mejor que va a ser de mi vida, lo que vos me digas. Ahora, si vos sos necio, ¿sabés qué va a hacer? Tengo un plan mejor, tengo el plan de Eva. No se había elegido lo que está bien o está mal. Buenísimo. Y ese camino ya vemos cómo lo lleva el mundo. Al desastre. Al desastre, vos mismo lo dijiste, al desastre. Entonces, como nosotros hemos comenzado por el principio de la sabiduría, que es el temor a Dios, y saber que Dios es luz y que todo lo que está fuera de Dios va mal, tiniebla, espinos y cardos, dice, en el 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, como este reconocimiento, soy un pecador. Si entendemos eso, hemos conocido la verdad. Porque hemos conocido al que es verdadero, al que es justo, al que es la luz, al que es puro, y nosotros entendimos que nosotros somos de la tierra, ¿no? Cuando el Señor dice, el que es de arriba es sobre todos, ustedes son de abajo, ¿no? Entonces, sí, Señor, nosotros somos pecadores. Ahora, el 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, esto que decía Lucho, toda la vida vamos a estar en esta relación de buscar a Dios, buscar esa comunión, y en esa búsqueda de comunión, yo soy el que va a ver el error en la luz del Señor. O sea, mi pecado se va a ver expuesto, mis pensamientos equivocados se van a ver expuestos, mis deseos equivocados se van a ver expuestos, mis intenciones equivocadas se van a ver expuestas, porque Dios está con su Espíritu en vos. Y el Espíritu te muestra, te convence del pecado. Entonces te das cuenta que vos decís,
miserable de mí. Y cuanto más te acercas a la luz, más conoces, más te conoces, más te lamentás y más ves lo que es la carne. Entonces, justamente la hipocresía está en las iglesias donde todos piensan que somos todos perfectos, que todos tienen que ser perfectos, que nadie se enoja, nadie tiene problemas. No es así. Si decimos que somos pecadores, es porque somos pecadores. Ahora, eso no nos lleva a querer seguir pecando. Al contrario, nos lleva a querer buscar más a Dios en esa comunión en donde el Señor nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesucristo de los muertos está en nosotros, ese Espíritu vivificará también vuestros cuerpos mortales, dice Pablo en Romanos, para que ya no sirvan al pecado, para fortalecerlos para vivir una vida justa, sobria y piadosa. O sea, una vida que vence al pecado en nosotros. Que lo que te llevaba a pecar, vos lo puedas vos tener el dominio. Un espíritu de poder, amor y dominio propio se manifiesta justamente amando, dominando tu persona, ¿no? Dueño de sí mismo, dice, que tiene que ser un anciano, o un cristiano, ¿no? Una persona madura, y de poder. Pone por obra las palabras. Así que, y sigue entonces Juan, dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. O sea, bueno, el fin es que nos vaya bien. Ahora, ¿cómo te puede ir bien si vos seguís pecando? ¿Cómo te puede ir bien si vos te entregas al pecado? No. Pablo dice, el que seas esclavo de alguien, no, va a ser esclavo. O sea, si es del pecado para muerte o de la justicia para vida. Entonces, elegí. ¿Qué querés hacer? No. Yo sé cuál es mi enemigo. Mi enemigo es el pecado. Que está en mi carne. Cuando si por el Espíritu lo hago morir, me voy a enfrentar a ese pecado. Lo voy a confesar. Lo voy a ver. Voy a orar. Voy a pedir oración. Esto es lo que nos lleva, dice, fíjense, dice, si alguno hubiere pecado, y si alguno peca, acá ya habla de un pecado, no un pensamiento, ¿no? Ya un pecado que cometió, ¿no? Ocasión de caer y cayó, digamos. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, la gracia del Señor, la misericordia, alcanza para perdonar a todos los hombres en todo lugar. O sea, desde el más inmundo asesino, pónganle, hasta la monjita que era, ¿no? Pensamos que es la buenita de la película. Entonces, seguimos leyendo. El 2.3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Entonces ahí está el tema. Si le conocemos, si guardamos sus mandamientos, porque, fíjense, dijimos que hay unidad, ¿no? En la comunión hay unidad. El Padre y el Hijo. Ellos tienen perfecta comunión. Dios es luz y no hay tinieblas. El que habita en luz inaccesible es el Señor Jesucristo. El Hijo está en el seno del Padre. Y Él salió y lo dio a conocer. Y vimos su gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo, la vida plena. Entonces, ahí está nuestra unidad de fe. Todos tenemos la fe en nuestro Salvador, en el Señor, asidos de su mano, para llegar al Padre a través de Él. Ahora, la intimidad. Hemos conocido al que es verdadero. Y las cosas en común, fíjense que tenemos, Él anuncia, dice Juan en la carta, la vida le hemos anunciado, la vida eterna. Tenemos confesión de pecados. Tenemos el guardar los mandamientos. Y ahora vamos a seguir viendo, porque después tenemos el permanecer en Él, el amar al hermano, el perdón de pecados, el conocimiento de Dios, la palabra de Dios, la victoria sobre el maligno, la unción del santo,
el conocimiento de la verdad sobre Jesús, el permanecer en el Hijo y en el Padre y la unción verdadera. Todas esas cosas están en el capítulo 2, que vamos a leer ahora, que vamos a continuar. Todas esas cosas están ahí. Y las cosas en común que todos tenemos, todos los cristianos: vida eterna, pecados que confesar, mandamientos que guardar, un permanecer en el Señor, un amar a los hermanos, el perdón de pecados, la palabra. Todo lo tenemos que tener, todos, para que nuestra comunión con Dios sea plena, para que nuestra comunión con los hermanos, no dice con nosotros, como dice el apóstol, sea plena, y para que estemos completos. Seguimos leyendo. Y esto es fundamental, porque fíjense que acá, lo que vamos a leer, esto de los mandamientos, es fundamental. Porque yo no puedo andar con sentimientos, con emociones, con buenas intenciones, me parece que mañana tendremos que la iglesia tendría que ser así, sino que hay una vida de obediencia. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? No me traigan más van a ofrenda. ¿No? Ni el día especial, ni la fiestita especial, ni el templito especial. Vivan como hijos de Dios. Entonces dice Juan 4, dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Sus mandamientos. Si uno agarra un adventista, te dirá, vos no guardas el sábado, afuera. Pero los mandamientos, ¿cuáles son los mandamientos del Señor? Si buscamos en los evangelios, el Sermón del Monte, ahí tenemos los mandamientos del Señor que los explicó, les dio el alcance y la profundidad correcta y dijo: el que edifique su vida sobre estas cosas, estas palabras que yo les he hablado, el que las escucha y las pone por obra, es semejante a un hombre prudente que cavó, llegó a la roca y edificó su casa sobre esa roca. Y después no fue derribada. Entonces, sabemos cuáles son los mandamientos del Señor. Y la tarea en la iglesia es que cada hijo e hija de Dios conozca los mandamientos del Señor y se aferre a ellos y se ocupe de decir, si pecamos contra esos mandamientos, tenemos confesión de pecado. Hiciste lo que el Señor te dijo que no hagas, bueno, erraste en esto, te equivocaste en aquello, te falta esto, no hay problema. No hay problema. Para eso murió Cristo, para que vos puedas acercarte a Él, pedir que el Señor te limpie de toda maldad y te restaure y que vuelvas y que sigas adelante. Entonces, el 5 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Estar en Él. Es un estar, es un permanecer. No es que un día fuiste a la iglesia, hiciste una oración, te fuiste y ya está. La vida de fe, la comunión con Dios, es algo que se vive año tras año, tras año, tras año. Si vos no tenés en la mente, no recibiste la vida, no recibiste una vida nueva, un espíritu de vida, de poder, de amor, de dominio propio que dijimos, no vas a llegar a ningún lado. Vas a ser un cristiano por un tiempo. Y después ya está. Los que perseveren hasta el fin, esos se demuestra que no es por la carne. Esa perseverancia es una de las características que tiene un verdadero creyente. Persevera hasta el fin. Persevera porque lo sostiene Dios. Dice entonces el 6, el que dice que permanece en Él, en Dios, el Padre y el Hijo, debe andar como Él anduvo. Fíjense que acá habla de un permanecer en Él. Y ahora, fíjense esto. Por esto digo, Juan, no vamos a detener en eso tanto, pero fíjense cómo Juan habla de la comunión del Padre, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y cuando dice en el 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado.
Por eso sabemos que estamos en Él, en Dios. Después dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y ahí se está refiriendo al Hijo. O sea que es un paralelo. Permanecer en Dios y permanecer en el Hijo. Es lo mismo. El que está en el Hijo, permanece en el Padre. Es más, si no estás en Cristo, no tenés Dios. No tenés Padre, no tenés nada. Es más, cuando dice en Efesios, estaban sin Dios y sin Cristo, sin esperanza en el mundo. Ajenos de la vida de Dios. Ahora, nosotros vimos la vida de Dios como es. ¿No? Es una vida de justicia, de piedad, de bondad, de mansedumbre, de humildad, de templanza. Y esos frutos del Espíritu son reales si el Espíritu verdaderamente está en uno. Y si el Espíritu no está en vos y ves que estás mal, pida. ¿Tenés falta de sabiduría? Pídele a Dios y Él le dará abundantemente. Ahora, y el Señor dice, ¿cuánto más vuestro Padre le dará el Espíritu a aquellos que se lo pidan? Entonces, la principal oración que tenemos que hacer, en todo caso, si sentimos que estamos faltos de poder, de amor, de dominio propio, es orar para el Señor que nos dé el Espíritu y que nos llene del Espíritu. Y la palabra, porque la palabra es Espíritu. Cuando el Señor dice, mis palabras son Espíritu y son vida. Que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Todo eso se va a dar en la medida que la palabra de Cristo está justamente alimentando mis pensamientos y no la opinión de los hombres, no las filosofías humanas, la palabra, las palabras del Señor. Todo eso hace que vos seas transformado. Cuando dice Pablo dice, transformándonos, ¿no?, por el espíritu de vuestra mente. Por el espíritu de vuestra mente. O sea, el espíritu que está en la palabra transforma tus pensamientos, tu manera de pensar, tu manera de juzgar, tu manera de considerar las apariencias, ver lo eterno, y todo eso te lleva atrás del Señor. Porque ese andar como Él anduvo, incluso está ligado a tener, primero y principal, al Padre, a su reino, ¿no?, a la salvación de los hombres. Eso era lo que tenía principalmente su tema. Y Pablo, que fue un imitador de Cristo, dice, sean imitadores de mí, así como yo de Dios, de Cristo. Entonces, vemos esa lucha que tenía Pablo, porque también Pablo tuvo que dejar cosas y dejó, ¿no?, su vida dejó. Y aunque nosotros no seamos apóstoles y no tengamos el llamado a ser un apóstol, sí tenemos el llamado a ser testigos del Señor y compartir el Evangelio. Hermanos, dice el 7, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces acá es la necesidad de andar en luz, de amar al hermano. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. O sea que el amor al hermano es una necesidad de todos. De todos. El que dice, como diciendo cualquiera que diga que está en luz, necesita amar a su hermano para estar en luz. Si amas a tu hermano, estás en luz. Pero después, fíjense acá, todo esto que les dice, les escribo, tiene que ver justamente con esto que les decía, como dice, del amor al hermano, de los pecados perdonados, de haber conocido a que desde el principio, a la palabra de Dios retenida, a la victoria sobre el maligno, a la unción del Santo, que nos enseña todas las cosas, al conocimiento de la verdad, al permanecer en el Hijo y en el Padre, a través de la unción. Vamos a seguir leyendo este pedacito de... ¿Cuánto queda? Bueno, hasta donde llegue. Dice, les escribo en el 12, a ustedes, hijitos,
porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. O sea que acá es un aliento a decir, porque realmente cuando uno toma conciencia de los pecados, se puede sentir turbado, y realmente el perdón de los pecados es un regalo inmerecido y una misericordia que nos restaura en la vida, ¿no? Les escribo, en el 13 dice, les escribo a ustedes padres porque conocen al que es desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes hijitos porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes padres porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Acá habla de 2 veces, han conocido al que es desde el principio, ¿no? Al Padre, ¿no? Y después dice, han conocido al que es desde el principio. No dice, no aclara a quién, a cuál, pero entendemos que Juan habla del Padre y del Hijo en estos pasajes. Es más, lo va a decir más adelante. Dice, dice acá en el 15, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto es lo que decíamos el otro día. Cuando yo cultivo el amor de Dios, el mundo no tiene nada que ofrecerme. Nada mejor, ¿no? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. No hay nada nuevo bajo el sol. Las series de Netflix no te van a llenar. Las redes sociales no te van a llenar. Las posesiones no te van a llenar. La fama no te va a llenar. Y así sucesivamente. O sea, en el mundo no vamos a encontrar la realización personal. Si uno quiere gloria, honra e inmortalidad, como dijo el apóstol Pablo, si buscamos esas cosas, no vamos a estar atrás de las vanidades del mundo. Dice que los que son de Cristo buscan gloria, honra e inmortalidad. Entonces, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, vanagloria, ahí tenemos la vanagloria, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la promesa que nos hizo de la vida eterna, ¿no? El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Es la promesa de la vida eterna. Es la promesa de que Él va a pagar a cada uno según su obra. ¿Queremos tener la alabanza de Dios o queremos tener el reproche? ¿Queremos poder llegar a ese día y decir, Señor, corrí como pude, pero corrí? Me decidí a seguirte hasta el fin de mis días, a dar con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, dice. Así tenés que amar a Dios. Si nos planteamos que eso es el primer mandamiento y entendemos que lo mejor para nosotros es alinear toda nuestra vida en torno a estas cosas, la reunión de la iglesia tiene que ser el 10%. O sea, yo tengo que tener mi mente toda la semana puesto en estas cosas. También que tenemos trabajo y otras cosas. Pero ¿se entiende lo que digo? Esto no es que, bueno, con un estudio, bueno, leemos la Biblia, me llevo un mensajito y ya está. Porque acá vamos a cortar por la hora, pero la unción que tenemos, el Espíritu, nos aconseja. Y tiene que ser eso el que nos abra el entendimiento, los ojos, y podamos pararnos delante del mundo y
llamar justamente a la salvación. Llamar a la salvación es decir, el mundo pasa, y los deseos de este mundo, y los famosos, y los poderosos, y todos van al mismo lugar, pero nosotros hemos recibido testimonio de estos hombres que escribieron estos textos sagrados, este documento histórico inigualable, porque ellos hablaron lo que vieron y oyeron y palparon, porque vieron al Hijo de Dios en persona, al mismo que murió, que lo vieron resucitado y que lo vieron irse, con la promesa de que iba a regresar. Entonces, nosotros hemos tomado, ¿no?, a los que han alcanzado los fines del fin de los tiempos, dice Pablo, hemos recibido esta encomienda, este legado. Entonces, no tenemos que enfriarnos, no tenemos que dormirnos. Dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. O sea, necesitamos fortalecernos y realmente entender que nosotros ya estamos acá. Ya venimos a la reunión, gloria a Dios, ya estamos en el Señor y es lo mejor que nos pudo haber pasado. Pero hay personas que no conocen. Y entonces tenemos que estar bien afilados para que nosotros digamos, bueno, mañana viene alguien, prediquémosle. Dediquémonos a predicar a otras personas, a llevar la salvación, porque de hecho, Juan, en la carta, vemos que esta cuestión de que no pequen, que tengan una vida justa, una vida en luz, es para que tengamos gozo, comunión y después, bueno, obviamente, para servir al Señor. Porque si bien el Evangelio, la predicación, es aparte, porque Pablo decía, habiendo yo sido mensajero para muchos, puedo venir a ser eliminado. Por eso dice, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. O sea, no es que porque yo voy a dar clases de Biblia y después soy un desastre, no me sirve de nada. Lo primero en tu vida es Dios y tu relación con Él. Delante de Él, que Él ve tu corazón y tu intimidad. Después está lo demás y tú lo que hagas en el mundo. Pero Dios no necesita de obras religiosas. Dios busca un corazón entregado a Él, que lo ame a Él. Entonces, a ver, si vos amás a Dios, ¿es porque viste algo en el Señor? ¿O no ves la personalidad del Señor, su forma de ser? ¿No querés parecerte a Él? ¿No buscamos? ¿Entendés? Es esa relación, porque si no es como que nos desentendemos. ¿Vieron como dice el hombre? Santiago dice, mira el espejo y después se olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la ley y es hacedor de la obra, será bienaventurado. O sea, cuando vos entendés bien lo que te pide el Señor, esto es lo que yo quiero que hagas. Si haces esto, yo voy a estar, ¿no? Dice Pablo, procuramos o presente o ausente serle agradables. O sea, que Él se alegre. Dice, es más, el testimonio de Jesús que era, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Por eso me ama el Padre. Uno quiere que lo ame. Y sabemos que si erramos, tenemos la oportunidad de decir perdón y que nos limpie, Señor. ¿Todas las veces que sea necesaria? Sí, todas las veces que sea necesaria. Porque el Señor sabe cuándo es tu debilidad y cuándo es maldad. Sabe. La maldad es voluntaria y es injusticia. Y que practica la injusticia no es de Dios, lo dice Juan. Ahora, las debilidades, que tengo esto, que tengo aquello, dije algo, me fui de boca, lo que fuere, pecado de la carne, considérense muertos al pecado, pero vivos delante de Dios por medio de Jesucristo. O sea que tenemos la posibilidad de no morir, ¿no? De levantarnos toda la mañana y la misericordia del Señor se renueva. Pero esto para que sigamos creciendo en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y en fortalecernos para la obra del ministerio, que es predicar el mensaje de reconciliación. Y nosotros tenemos que mostrarnos
como reconciliados con Dios. Habiendo sido enemigos suyos, habiendo sido una porquería, burladores, ingratos, etc., ya no podemos seguir ni siendo ingratos, mucho menos tomando el nombre del Señor en vano. Pues tomar el nombre del Señor en vano es tomar el nombre del Señor y vivir como se me canta. No solamente hablar, no decir Dios, no, sino tomar el nombre del Señor y decir, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Así que, hermanos, después estaría bueno que continuemos viendo la carta a Juan. No la terminamos porque quedó en el capítulo 2, quedamos a la mitad. Pero bueno, hasta acá. Espero que haya servido. Dios los bendiga.